en esta noche quiero, la semana pasada en la conferencia les comentaba que, bueno, justamente arrancó nuestro pastor el domingo de primicias con la oración de Jabes. Y fue parte de la conferencia, fue parte de lo que estuvimos orando y la semana pasada precisamente tomé ahí esa oración. Me parece súper importante que sea la oración que ha marcado nuestro año y a partir de eso poder seguir orando sobre ella y poder seguir recordando, tomando esa palabra, esa promesa para nosotros, para nuestra vida y para lo que tiene justamente este año, Dios este año con nosotros. Como dice el coach, ya nos lo spoileó, ya nos dijo, ya nos adelantó qué es lo que va a suceder. Así que, bueno, sigamos ahí aprendiendo justamente de la oración de Jabes. Y nada más para entrar en el contexto, veíamos que Jabes precisamente fue promovido de ser un bebé que incluso causó tanto dolor a la mamá, que incluso la mamá le puso dolor, ¿no? Y eso es lo que significa precisamente Jabes y cómo el Señor lo promovió hasta ser el más excelente, el más próspero, el de mayor rango dentro de sus hermanos. Y justamente lo único que sabemos de Jabes es esta oración que está en Primera de Crónicas 4:10 y que dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¡oh! Digan conmigo, ¡oh! Si me dieras tu bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y bueno, y la semana pasada simplemente me quedé justamente en la introducción ahí de la conferencia. Les decía que justamente Spurgeon, lo que encontré ahí, que había dicho de Jabes, es que precisamente había sido su devoción la causa, la clave de su promoción, ¿no? Y les decía justamente cómo de ser un dolor, de ser alguien ahí, en inglés es un pain, ¿no? Incluso hay una expresión en inglés así, ¿no? It's a pain, ¿no? Es un dolor, es algo molesto, como el Señor lo promovió hasta estar su oración escrita en la Biblia. Bueno, y quiero retomar otra parte justamente de esta oración. Es impresionante lo que uno encuentra en la Biblia. Cuando uno se mete y busca y trata, uno se da cuenta que ni una coma, ni una palabra, ni una frase está puesta nada más por ahí. No está aventado nada más porque sí, ¿no? Sino tiene un contexto, tiene algo ahí que va ligando y que nos permite a nosotros aprender y poder vivir una vida de mayor impacto, de mayor profundidad en Cristo. Bueno, y justamente le titulamos a esta conferencia, ¡oh, si me dieras tu bendición! Y yo dije, bueno, voy a entrar ahí, voy a estar, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a estudiar esta noche. Pero hoy quiero resaltar justamente esta palabra, esta expresión que agrega aquí Jabes en su oración, y es el ¡oh! Digan conmigo, ¡oh! ¡Oh! Si me dieras tu bendición. Y bueno, fíjense, ¡oh! Es una palabra, una frase, una expresión que encontramos constantemente en la Biblia. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero y cuando busqué si existía o si estaba alrededor de la Biblia, me di cuenta que muchísimas veces. O sea, uno puede ver ahí la concordancia y cuando busca el O, puede encontrar, les digo, muchísimas veces, ¿no? Entonces eso me permitió justamente armar el mensaje del día de hoy. Y lo primero que vemos, fíjense, vamos a algunos ejemplos para que vean la importancia de esta expresión y qué es lo que significa y por qué Jabes logra mover el corazón del Señor y
precisamente ser escuchado y que Dios le conteste su oración. Por ejemplo, lo encontramos en Job, capítulo 6, versículo 8. En la versión NTV, porque una de las cosas que vi justamente es, uno, la expresión del "oh", en algunas versiones la españolizaron, la castellanizaron, ¿no? La pusieron en español, vaya, y la ponen como "a" en lugar del "o", ¿no? Porque las versiones en inglés justamente dicen así más "o", ¿no? Aunque en la Reina Valera, como vimos aquí en la oración de Jabes al inicio, justamente dice "o", ¿no? Pero, y no todas las versiones encontramos esto, sino ya le ponen un contexto más ampliado, ¿no? Digamos que la dejan a un lado. Pero hoy quiero retomarla justamente para que aprendamos la importancia de esta frase. Bueno, Job 6:8 dice así en la NTV. Y Job está ahí levantando una oración, está ahí, esta es la parte donde está discutiendo ahí con los amigos, cuando se está enfrentando y él está exponiendo su caso. Y llega en el versículo 8 del capítulo 6 y dice: ¡ah! Que se otorgara mi petición. Escuchen, que Dios me concediera mi deseo. Pero otra vez vemos aquí en Job el "ah", o como les había dicho antes, el "oh" de Jabes. Conocemos la necesidad de Job. Sabemos el sufrimiento que tenía Job. Y por eso estaba orando de esta forma, con el "oh". A ver, griten ustedes ahí. Eso, si están despiertos acá, pendientes. Lucas 18:10, también vamos a mantenernos en la NTV. Lucas 18, versículo 10, también de la NTV. 18:10. Y está contando una parábola ahí Jesús, es precisamente la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Entonces está platicando, está dando esta parábola al Señor Jesús, y en el versículo 10 la está contando. Dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Versículo 11. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esa fue la oración del fariseo. Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos, aquel que había señalado el fariseo, dice, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: ¡oh Dios! ¡oh Dios! Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y Jesús cierra la parábola con la lección de la misma y les dice en el versículo 14: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante del Señor. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Job, con una tremenda necesidad, había perdido todo. Todo había perdido, sus hijos, su riqueza. Ustedes saben la historia. Y en este momento de oración, ahí levantando su oración al Señor, le grita al Señor: ¡oh!
que se otorgue mi petición, que Dios conceda mi deseo. Y luego vemos a este cobrador de impuestos, que no podía ni levantar su mirada al cielo, pero sabía de su pecado, sabía de la necesidad que tenía de Dios. Y con golpes de pecho le gritó: oh Dios, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Vemos en Job y vemos en Lucas, en este cobrador de impuestos, dos oraciones sinceras, directas del corazón, oraciones con total confianza en Dios, oraciones de fe, de lo profundo de su necesidad. Y tienen justamente la expresión: ¡oh! Igual que Jabes. Entonces la expresión tiene un poder, tiene un significado, amén. Ya no es cosa. Y les digo, y hay muchos ejemplos. Si ustedes van a su concordancia y la buscan, van a encontrar el O, el A, van a encontrar en muchos lados. Y justamente esta expresión antes de una oración sincera, de una oración del corazón, de la profunda necesidad de conocer que necesitamos al Señor, denota la energía, la necesidad, el entusiasmo de nuestra oración. Esta expresión del "oh" significa en el contexto bíblico el fervor de nuestra oración. Digan conmigo: fervor. Fervor. Necesitamos orar con fervor. Necesitamos llenar nuestro corazón, ser incendiados por el fuego de Dios, y que nos dé ese fervor para poder orar como Jabes, como este cobrador de impuestos, como Job, e ir delante del Señor y decirle: oh, si me dieras tu bendición, si me dieras tu bendición, oh. Es impresionante cómo la Biblia, les digo, tiene esa relación, y cuando uno ve y te das cuenta de que estas oraciones fueron contestadas por el fervor de los que hicieron esta oración. Hace unos días justamente el coach nos comentaba y decía: hey, cuidado con la tibieza. Cuidado con ser un cristiano tibio. Es mejor ser frío o caliente, pero el tibio es vomitado de la boca de Dios. Apocalipsis. Y yo al estudiar esto y ver, y que decía, bueno, y justamente les decía, porque yo quiero encontrar más claves de esta oración. Si esta es la oración con la que se ha marcado nuestro año, y no para repetirla vanamente, no para estarla aprendiendo y estarla repitiendo, porque no se trata de eso. Se trata de encontrar los principios, se trata de encontrar el poder que está en esta oración, y que nosotros podamos hacerlo nuestro, para que cada una de nuestras oraciones justamente mueva el corazón de Dios a nuestro favor. ¡Oh! Quiero que lo repitan, porque cada vez que lo repitan, Señor, cada vez que lo repitan aquí en sus casas, que se incendie ese fervor, porque es lo que necesitamos en nuestras oraciones. Les decía, no podemos seguir con oraciones tibias, con oraciones ordinarias.
Necesitamos, si esta oración de Jabes es la que marca el 2023, lo que creo que nos está diciendo el Señor es: necesitas llenar de fervor nuevamente tu corazón. El pastor Javi lo decía el domingo: necesitas volver a tu primer amor. Y solamente cuando volvemos a nuestro primer amor, nos incendiamos nuevamente de ese fuego, podemos hacer oraciones fervorosas, oraciones con poder, y no oraciones tibias, donde solamente nos estamos engañando a nosotros mismos con nuestra tibieza. Fervor, en la Real Academia Española, significa tener un celo ardiente hacia las cosas de Dios. Y lo podemos ver en Job, lo podemos ver en Jabes, lo podemos ver en ese cobrador de impuestos, en Jacob en su oración, en Daniel, en todos estos héroes de la fe que tenían ese fervor, un celo ardiente hacia las cosas de Dios. Fervor también significa entusiasmo. 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 Necesitamos orar con ese celo ardiente hacia las cosas de Dios. Necesitamos orar con entusiasmo. No podemos ser como el fariseo, donde, acá, Señor, pues tú sabes, ¿no? Y exaltándose el fariseo, creyendo que le estaba haciendo un favor a Dios. Necesitamos ser como el cobrador de impuestos y llenarnos precisamente de ese entusiasmo, de que solamente el Señor puede salvarnos de nuestros pecados. Fervor también significa ardor con el que se hace algo. Fervor significa un calor muy intenso. Necesitamos fervor, necesitamos el calor, necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos de ese calor intenso. Necesitas, y esto es algo práctico, no es algo así nada más porque, mira, ya sé otra palabra, ya sé otro significado. No. Esto significa cómo tenemos que mover ahora nuestra oración, cómo tienes que levantarte antes de la oración con los coaches y buscar con fervor al Señor, con entusiasmo, ahí con celo. Y una vez que ya estás bien calientito, que ya estás lleno del fuego de Dios, poder seguir en la oración y mantenerte con ese fuego constante. Necesitamos volver al primer amor, al fuego de Dios que nos consuma. Ya me dio calor. Si me dieras tu bendición. Él no las quiere dar, Él quiere derramar la oración sobre cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué necesita de nuestra parte? Que le metamos fervor, que vayamos a su presencia a buscar su rostro y decirle: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Pero decírselo con entusiasmo. ¿Tú te imaginas a Job ahí? Viendo cómo ardió su casa, viendo cómo perdió a sus hijos, viendo eso. ¿Tú te imaginas a Job ahí? Señor, pues bendíceme. ¿Tú te imaginas un Jacob peleando ahí con el ángel del Señor sin entusiasmo, sin fervor,
sin fuego de Dios, justamente lo decían hoy los coaches, hay una fuerza que hizo que Jacob pudiera pelear delante del ángel y poder estar ahí aferrado. Pero cuando entendió Jacob, vieron que nosotros tenemos que entender que cuando le metamos fervor, que cuando vayamos con entusiasmo y empieces a orar con fervor, va a venir esa fuerza interior que te va a hacer mantenerte ahí con ese entusiasmo, hasta decirle al Señor: no te dejaré hasta que me bendigas. ¡Oh! Si me dieras tu bendición. Encontré otra definición de fervor. No es de la Real Academia Española, pero me gustó. Dice, viene del latín fervor o fervoris. Viene de la misma raíz que significa fe. Fe. Fervor. Hay que ponerle a nuestra oración fe. Dice, es un término que solo puede aplicarse al estado de ánimo en donde interviene la fe. Es ese sentir de ese hervor en la sangre. 2023 nos queremos enamorar más de Dios. Nos queremos enamorar más del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es el reto que nos pusieron nuestros pastores y yo lo tomé y dije, sí, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Enséñame, Espíritu Santo, ¿cómo puedo enamorarme más de ti? Dice, bueno, pues ven a la oración con fervor, ven a la oración con entusiasmo. No puedes venir pasivamente, no puedes venir tibiamente a la oración, porque ¿sabes qué va a suceder? Nada. A veces el Señor nos responde ese tipo de oraciones por misericordia. Pero no, nosotros somos de otra categoría, cristianos de otro nivel, que estamos buscando más de Dios. Que estamos buscando, que hemos conocido al Espíritu Santo gracias a nuestros pastores y que queremos conocerle más, queremos enamorarnos más de Él, que necesitamos fervor, que necesitamos entusiasmo, que necesitamos venir con fe. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Sabes cuándo sabes que ya tienes ese fervor, que estás realmente orando con ese fervor? Cuando sientas ese calor muy intenso. Yo dije, wow, Señor, ¿cuántas mañanas me he hecho nomás menso? Porque no he sentido ese calor, no he sentido ese fervor, no he sentido que me hierve la sangre en mi oración. Dije, Señor, perdóname, me arrepiento, Dios. Tonto yo que no sabía, que no entendía, pero gracias, Señor, porque abriste este año con esta oración de Jabes y nos estás diciendo, ¡oh, Señor! ¡Wow! Colosenses 4:12 en la NTV. Colosenses 4:12 dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Escuchen qué hacía Epafras. Siempre ora con fervor por ustedes. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Epafras, siempre orando con fervor por todos ustedes.
A lo mejor tú no tienes un llamado en la alabanza. A lo mejor tú no tienes un llamado de predicar acá en la tarima. A lo mejor, no sé, te imaginas cuál era tu llamado y todo. Pues aquí te está diciendo el Señor: hey, hay un llamado súper poderoso. Hay un llamado para aquellos que vienen a orar con fervor y pide por los otros hermanos, que intercede por los otros hermanos, para que el Señor les fortalezca, les perfeccione, les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Necesitas seguir orando con fervor por todos nosotros. 1, 2, 3, por ti, por todos mis amigos. Es un llamado que tenemos todos a orar con fervor. Ay, Señor, quiero ser un Epafras. Nunca había escuchado ese nombre hasta que lo vi aquí. Dije, pero un hermano en la fe que ora con fervor. Gracias por todos los que oran por nuestros pastores con fervor. Gracias por todos aquellos que oran por la necesidad de su hermano. El Señor les va a bendecir. El Señor no puede negar una oración con fervor. No se puede negar a lo que Él prometió. Lucas 22:44. Vamos a la Reina Valera, para que vean quién más oró con fervor. Lucas 22, ¿qué les dije? 44. No te canses, Fer. No te canses, Fer. Ya casi acabo. Ya casi acabo. Dice Lucas 22:44. Dice: y estando en agonía, está hablando de nuestro Señor Jesús. Dice: oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo oraba? Intensamente. Otra versión dice: oraba con fervor. Oraba, incluso, de hecho la traducción dice: oraba más fervientemente. Nuestro Señor Jesús enseñándonos que la oración tiene que ser ferviente. Fue tal nivel de fervor, fue tal nivel de intensidad con el que oró el Señor Jesús, que hasta gotas de sangre le brotaron. Nosotros oramos 5 minutos y ya nos cansamos, y todavía ni entraste en calor. Pero el Señor Jesús nos puso un estándar de oración de un gran nivel. El Señor Jesús te está diciendo: tienes que orar con fervor. Tienes que orar con fervor. Estaba en medio de una necesidad el Señor Jesús. Ustedes saben a qué se está refiriendo esta oración. Yo me pregunto cuántas veces hemos estado en una necesidad y menor, no de muerte, en una necesidad mucho menor, y no le podemos poner entusiasmo, y no le ponemos calor, no le ponemos fervor. Pero hoy te vas aquí sabiendo cuál es el nivel de oración que necesitamos para conquistar lo que no hemos conquistado. ¡Oh! Si me dieras tu bendición. ¡Oh! Daniel, porque te quiero seguir dando ejemplos, para que no vayas a decir: ay, nomás te inventaste eso. No. Es bíblico cómo está ahí, cómo es ese fervor de las oraciones. Daniel 2, en la NTV, vamos aquí que ya la abrí. 2:17-18. Dice: entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Había levantado un rey un decreto que, como nadie interpretó su sueño, todos los sabios muertos. Y entonces vino Daniel y les contó, y en el versículo 18 les dijo, les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera
misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. ¿Qué les dijo? Les rogó que buscaran a Dios y que le pidieran misericordia para revelar el secreto y ellos fueran salvos. ¿Ustedes creen que los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, oraron ahí, así, despacito, lamentándose de que ya los iban a matar? ¿Ustedes creen que pasó eso? ¿O se creen a los tres amigos junto a Daniel, levantándose como nuestras oraciones de despertando los valientes, donde venimos y con fervor, con entusiasmo oramos? Yo así me los imagino, con llenos de fervor, pasándose unos a otros ese fervor toda la noche pidiendo la bendición, que era la revelación de ese secreto, pidiendo esa bendición a Dios y diciéndole: oh, danos el secreto, Señor, para que vean quién es el Dios, para que vean quién es nuestro Dios. Oh, oh, dicen unos. Wow, qué tremendo está esto. ¿Qué estándar de oración tenemos que llevar ahora? Éxodo, la Reina Valera 19. Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés, ¿a quién le sucedió todo esto? A Moisés, delante del pueblo de Israel. Dice: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Para recibir a Dios. Truenos, relámpagos, todo esto en la mañana, todo esto sucede en la mañana. No a mediodía, como algunos dicen: bueno, yo no oro en la mañana, a mediodía. Dice en la mañana. Truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte. Era la gloria de Dios. Un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció, tembló todo el pueblo para recibir a Dios. Qué diferentes serían tus mañanas de oración si supieras que vas a recibir a Dios, y se llenaría tu cuarto de truenos, de relámpagos, de la nube de gloria. Y que tú empezaras a estremecerte, porque sabes que vas a recibir al Dios que te dio una nueva mañana, que su misericordia te alcanzó esa mañana, y puedes ir delante de Él a buscarle, a buscar su presencia. Pero no te emociona meterte a la oración en la mañana porque no ves nada de eso. Porque nuestras oraciones son distraídas por el telefonito. Porque nuestras oraciones son ordinarias. Nuestras oraciones a lo mejor son debajo de la cobija. ¡Ay, tengo frío! No tendrías frío. No tendríamos frío si nos levantáramos y dijéramos: Señor, llénanos de tu fuego, llénanos de tu fuego, necesito el fervor. Y empezaras a clamar: ¡oh! Vengo a buscar tu rostro. Y el Señor no se niega. Esto que estoy diciendo, yo cuando estaba ahí viéndolo dije: esto es lo que vamos a ver en el Aviva Fest. Esto es lo que vamos a ver en el Aviva Fest. Si tú no te has inscrito, ¿qué esperas? Lo vamos a ver en el Aviva Fest. Lo hemos vivido, lo vamos a vivir ahora potencializado.
Y lo sé porque nuestros pastores son gente que ora con fervor, que se levanta cada mañana a hacer descender la presencia, la nube de gloria, los relámpagos, los truenos, la bocina, para que nosotros como pueblo podamos llegar a las 6 de la mañana y poder recibir a nuestro Dios. Por eso es que sucede. Por eso es que sucede. Pero ¿sabes qué está diciendo el Señor? Es tiempo de que tú también lo experimentes. Es también que tú en tu casa también lo sepas. Qué diferentes serían tus mañanas, nuestras mañanas de oración, si supiéramos que está ahí. Moisés, yo dije, oye, tremendo Moisés. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que el Señor venía? Que le decía al pueblo, vengan y recibamos a Dios, esta nube de gloria, los truenos. La gente se estremecía. Hoy en la oración de milagros justamente había un testimonio, dice que la gente estaba ahí temblando, que la gente tenía escalofríos. Y dije, wow, es esto. Claro, nuestros pastores oran con fervor. Claro, ellos han entendido este principio. Claro, Éxodo, ¿qué les dije? No les he dicho, 4:13. Vean cómo oraba Moisés. 4:13 dice así: y él dijo, ay Señor, o lo que es lo mismo, oh Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Moisés sabía desde el principio. Esta fue una de sus primeras oraciones. ¿Y sabes qué era su oración? Decirle a Dios, no me envíes a mí, yo soy tartamudo, yo soy bien tarugo, no me mandes a mí. Y él se levantó y dijo, oh Señor, envía a alguien para salvar a tu pueblo, no me envíes a mí porque soy tartamudo. Y el Señor le dijo, hey, vas a ir tú porque yo te escogí, porque yo voy a ir delante de ti, yo te voy a dar palabra y te voy a dar poder. Éxodo 32-31. Vean cómo es Moisés. Cuando entendió que había que ponerle fervor a su oración. Les voy a dar otra versión. Dice la Reina Valera del 2015, una actualización. Y justamente se había dado cuenta Moisés de que el pueblo de Israel había levantado ahí un becerro de oro para adorarle, mientras Moisés había estado en la presencia de Dios. Y en Éxodo 32-31 de esta versión le dice, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro, pero ahora perdona, Señor, su pecado. Fervor es su oración. Necesitamos determinarnos. Tienes que determinarte. Tú que estás escuchando esta conferencia, tú que viniste hasta que dijiste, ¿y ahora para qué vine? Porque el Señor te quiere bendecir. El 2023 tenemos que ver esa grande bendición. Pero también el Señor nos está diciendo, hey, despierta de tu tibieza. Hey, despierta. No esperes nada más a que los pastores ya bajen la presencia y tú nada más te presentes así como el niño bonito ahí nomás. No, es momento que como Jabes entendamos el principio del fervor en la oración, del entusiasmo, de llenarnos con ese calor y tomar las bendiciones y decirle, oh Señor, si me dieras tu bendición, oh, 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 qué tremendo. Wow. Y en mi playlist, una de mis adoraciones favoritas es esa canción de Roberto, Jesús, oh Jesús. Y yo decía, ay, qué bonito, cómo le rimó ahí, Jesús, oh Jesús. Y me encanta. Yo en la madrugada que la estaba ahí escuchando, y de repente dije,
Claro. Esa adoración es para cantarla con fervor. No es solamente un puente o algo ahí bonito que se le ocurrió a Roberto. No, no, no. Es la forma que hay que adorar a Jesús. Jesús. Oh, Jesús. ¿Sí se la saben? ¿Sí la han escuchado? Hace mucho que no lo cantan. Lo bueno es que está ahí en Spotify y no tengo que esperar a que la canten. Oh, Jesús, eres el amado, Señor. Eres el amado. Eres nuestro amado, Jesús. Jesús. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que lo hagas. Simplemente tienes que repetir estas palabras junto conmigo. Cierra ahí tus ojos donde estás y dile: Señor Jesús, hoy en este día yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me limpies, Señor, de todo pecado. Dile ahí donde estás: límpiame de todos mis pecados. Ven, te hago el Señor de mi vida y de mi corazón. Ven, reina en mí, reina en mi espíritu. Te hago mi Señor y yo te recibo. Dile hoy en este día como mi Señor y mi Salvador. Felicidades, es lo mejor que puedes hacer. Vivir con Él en tu corazón es lo mejor, el mejor regalo que puedes recibir. Muchas felicidades.